Farid Diek no nació con una cámara en la mano ni con un micrófono frente a su rostro. Nació con algo más poderoso, una sensibilidad inquieta, una mirada hacia adentro que con los años se convertiría en voz, en palabra, en puente. Desde los márgenes de la rutina y el caos de la vida moderna, emergió un joven regiomontano que sin escándalos ni artificios empezó a hablar y el mundo escuchó. En un universo digital sobresaturado de contenido, donde la velocidad y el ruido dominan la narrativa, pocos logran destacar sin gritar. Farid lo hizo hablando desde la herida, desde la ternura, desde la reflexión. Y eso, precisamente eso, fue lo que marcó la diferencia. Su mensaje no era nuevo, pero su forma de decirlo sí lo era. Honesta, humana, emocionalmente peligrosa para una cultura que evita el dolor a toda costa. El nacimiento de Farid como figura pública no fue orquestado por un algoritmo ni predicho por las métricas. Fue consecuencia de una necesidad urgente de reconectar con lo esencial. En sus palabras, en sus pausas, en su mirada frente a la cámara, millones de personas encontraron algo que parecía olvidado. Permiso para sentir. Pero ¿quién es este joven que cita a Carl Jung con la misma naturalidad con la que recita un poema suyo? ¿De dónde viene esa necesidad de construir un puente entre la emoción y el pensamiento? ¿Y por qué, en un mundo donde hablar está de moda, él ha hecho de la escucha un arte? Este documental no es una biografía convencional. Es un viaje narrativo a través de la vida, obra, tropiezos, contradicciones y evoluciones de Farid Diek. Porque más allá del personaje público, hay un ser humano enfrentando su sombra, navegando su propia existencia con el mismo desconcierto que cualquiera de nosotros. Lo que estás a punto de leer no solo te contará la historia de Farid, también te obligará a mirarte al espejo, a detenerte, a preguntarte cosas incómodas, y quizás, si algo en ti resuena, te inspire a tomar tu historia y contarla, como él lo hizo, sin miedo, con verdad. Para entender la voz de Farid Diek, hay que regresar a sus raíces. Nacido en Monterrey, Nuevo León, México, Farid llegó al mundo en una ciudad marcada por contrastes, tradición e innovación, industria y naturaleza, familia y modernidad. En este crisol de contradicciones se gestó su sensibilidad. Desde pequeño, Farid fue distinto. Mientras otros niños se distraían con juguetes o videojuegos, él se perdía en conversaciones con adultos, observando, escuchando, absorbiendo. Su familia, de fuertes valores, cultivó un hogar en el que la expresión emocional no era reprimida, pero tampoco siempre comprendida. Aún así, sus padres sembraron en él dos cosas que se convertirían en cimientos: la importancia de pensar y la libertad de sentir. A lo largo de su infancia, Farid experimentó momentos de profunda introspección. No fue el niño más popular ni el más ruidoso. Era un observador, a veces incluso un solitario. Esto no lo debilitó, lo formó, porque en esos espacios de silencio comenzó a construir su mundo interior, un universo donde las emociones eran legítimas y las preguntas eran más valiosas que las respuestas. Creció en una familia de origen libanés por parte de su madre, lo cual añadió un matiz multicultural a su identidad. Desde pequeño aprendió a valorar las diferencias, a convivir con distintas formas de ver la vida, de rezar, de amar, de expresar el dolor. Esta mezcla de culturas y sensibilidades abonó a la apertura mental que lo caracteriza. En la escuela, no era el típico alumno modelo, pero sí destacaba por su curiosidad. Los maestros lo recordaban por su capacidad para formular preguntas profundas, por su manera de interrogar el contenido y no memorizarlo. Farid no era rebelde por rebeldía, sino por coherencia. Si algo no tenía sentido para él,
Necesitaba entenderlo desde adentro. Pero no todo fue contemplación e intelecto. Como cualquier niño, también conoció la inseguridad, el miedo, el dolor de sentirse incomprendido. En su adolescencia, estos sentimientos se acentuaron. Farid se dio cuenta de que muchas de las máscaras que lo rodeaban eran una forma de supervivencia emocional. Lo supo porque también intentó usarlas, y no le funcionaron. Fue entonces cuando surgió su primer gran conflicto: adaptarse para encajar o resistir para ser. Esa tensión lo acompañaría durante años, y con el tiempo se convertiría en una de las raíces de su discurso público. En aquellos años formativos, Monterrey no era solo el lugar donde vivía, era el espejo en el que se veía. Sus montañas, tan imponentes como introspectivas, parecían invitar a Farid a subirlas no solo con los pies, sino con la conciencia. Su ciudad natal, con todos sus matices, moldeó a un joven que no se conformaba con ver. Quería comprender. Y fue allí, en la frontera entre la niñez y la adultez, donde Farid comenzó a escribir. Primero para él mismo, como una forma de ordenar lo que sentía. Primeras inquietudes. Entre la palabra y el propósito. Toda historia de transformación comienza con una inquietud. En el caso de Farid Dieck, esa inquietud nació del deseo de entender por qué sentimos lo que sentimos, por qué pensamos como pensamos, y por qué nos cuesta tanto hablar de ello sin miedo. Pero antes de encontrar su propósito, Farid tuvo que aprender a convivir con su desorden interno. Durante la adolescencia, mientras otros se enfocaban en sus logros escolares o en pertenecer a un grupo social, Farid comenzó a preguntarse cosas que para muchos llegaban décadas más tarde. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué nos define como seres humanos? ¿Por qué nos cuesta tanto ser vulnerables? La adolescencia suele ser caótica, pero en su caso fue profundamente filosófica. A esa edad, descubrió el poder de la palabra escrita, no como una herramienta académica, sino como refugio, como medio de autoconocimiento. Empezó a escribir frases, pensamientos, poemas y más tarde, reflexiones personales. Su cuaderno no era solo un archivo de ideas, sino un espejo de su alma. Farid no se sentía completamente identificado con los caminos tradicionales del éxito. Sabía que tenía la capacidad de estudiar, emprender, formar parte de la maquinaria del sistema, pero algo en su interior le decía que su destino estaba más cerca del impacto que del reconocimiento. No le interesaba simplemente ser alguien, sino servir de algo. En este punto, fue clave el descubrimiento de ciertos autores que marcarían su camino: Viktor Frankl, Carl Jung, Jorge Bucay y más adelante, Brené Brown. No eran simplemente referentes intelectuales, eran interlocutores de su conflicto existencial. A través de ellos, Farid comprendió que el dolor no es algo que se evita, es algo que se abraza, que la autenticidad no se encuentra, se construye, y que la palabra, cuando nace desde el fondo del corazón, puede ser medicina. En sus propias palabras, no estoy aquí para enseñarte nada, estoy aquí para recordarte lo que ya sabes, pero olvidaste. Esa frase resume la esencia de sus inquietudes juveniles. No quería predicar, sino acompañar. No quería ser un líder en el sentido tradicional, sino un faro, una voz que resonara con lo que los demás ya llevaban dentro, pero no se atrevían a nombrar. Su propósito aún no estaba del todo claro, pero empezaba a asomarse. Usar la palabra para tocar, para mover, para sanar. No como un juego de retórica, sino como un acto de honestidad emocional. Farid entendía que el mundo no necesitaba más expertos, necesitaba más humanos dispuestos a ser reales. Fue en este periodo cuando, poco a poco, sus escritos comenzaron a llegar a otros, amigos,
conocidos, compañeros. Primero por mensajes privados, luego en redes sociales. Y lo que recibió de vuelta fue más que likes. Fueron agradecimientos, confesiones, conexiones profundas. La gente no solo lo leía, se sentía acompañada. Y así, entre textos breves y conversaciones largas, entre silencios incómodos y frases llenas de verdad, Farid fue delineando lo que más tarde se convertiría en su voz pública. Una voz que no busca impresionar, sino resonar. Una voz que no busca convencer, sino conectar. Porque a veces, lo más revolucionario que puede hacer un joven en un mundo superficial es atreverse a sentir con profundidad. Formación académica y el salto a lo emocional. Si bien Farid Dieck se movía con naturalidad en los terrenos emocionales, no dejó de lado la formación intelectual y académica. A pesar de que el sistema educativo tradicional muchas veces no sabe cómo tratar a las mentes inquietas y sensibles, Farid decidió canalizar sus preguntas hacia caminos estructurados, sin dejar de ser crítico con lo que aprendía. Estudió la carrera de Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITSM, una de las universidades más prestigiosas de México. Muchos se sorprenderían al saber que una figura tan ligada al pensamiento filosófico y emocional optó por una disciplina considerada como parte del mundo empresarial y del consumo. Pero ahí está, precisamente, uno de los elementos que definen a Farid: su capacidad para habitar varios mundos a la vez. La mercadotecnia, en su raíz más pura, no es solo vender productos, es comunicar valor, entender al otro, leer los deseos colectivos. Y eso, justamente, se volvió clave para el proyecto que años más tarde lo haría destacar. En la carrera no solo aprendió sobre estrategias de marca o comportamiento del consumidor, descubrió también cómo funciona la narrativa, cómo se estructura un mensaje que llegue, que permanezca, que transforme. Durante estos años universitarios, Farid vivió una etapa de exploración múltiple. Leía con obsesión temas que iban desde la psicología profunda hasta la filosofía existencialista, pasando por estudios sobre espiritualidad, poesía y neurociencia. El origen de los videos. Honestidad en redes. Hay un momento en toda historia donde lo íntimo se convierte en público, donde lo que antes era solo un susurro interior comienza a proyectarse hacia el mundo. Para Farid Dieck, ese momento llegó con un video. Uno sencillo, sin producción compleja, sin efectos ni escenografía, pero con algo que escasea en las redes sociales: verdad. El primer video que se volvió viral no estaba planeado para serlo. Era, como tantos otros que había hecho antes, una reflexión personal lanzada al universo digital con la esperanza de que alguien, al otro lado de la pantalla, pudiera verse reflejado. Farid hablaba, con su tono pausado y su mirada directa, sobre el amor propio, sobre el miedo a no ser suficiente, sobre la carga de las expectativas. Y algo hizo clic. La gente no solo le dio me gusta o compartió el video, lo sintió, lo hicieron suyo. Le escribieron mensajes largos, confesiones, agradecimientos. Algunos decían que ese video les había dado el valor para buscar ayuda. Otros, que por primera vez en años habían sentido que no estaban solos. No era solo contenido viral, era contenido vital. Ahí comenzó una nueva etapa para Farid. Entendió que tenía algo entre manos más poderoso que una simple estrategia de comunicación. Lo suyo no era entretenimiento, era acompañamiento. Sus videos no buscaban distraer, buscaban confrontar y sanar. Lo curioso es que, mientras el algoritmo premiaba el ruido, Farid elegía el silencio. Mientras otros inflaban cifras, él buscaba profundidad. Y eso, contra todo pronóstico, funcionó. Sus redes sociales comenzaron a crecer. Instagram, Facebook,
TikTok, YouTube. En cada una, el mismo estilo, plano fijo, fondo neutro y un mensaje que parecía salido de una conversación real, no de un guión. Porque de hecho, muchas veces no eran guiones pulidos. Eran pensamientos que Farid había escrito en su libreta, ideas que venían tras una conversación con un amigo o tras un momento de introspección personal. En esa etapa, surgieron frases que se volverían emblemas de su narrativa. La salud mental no es un lujo, es una necesidad. Sentir está bien, llorar está bien, hablar de lo que duele está bien. No estás roto, estás en proceso. Frases que, más allá de su belleza, tenían una función: recordarnos lo que el mundo nos obliga a olvidar, que ser humano está bien, que no hay que fingir fortaleza para sobrevivir, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino valentía en su forma más pura. Farid no tenía grandes presupuestos. No era parte de una agencia de contenidos. No tenía un equipo de producción detrás. Tenía un celular, una libreta y una urgencia emocional. Y eso fue suficiente. Con el tiempo, comenzó a profesionalizar su contenido, pero sin perder la esencia. Aceptó que el mundo digital tiene sus reglas, pero no se doblegó ante ellas. Nunca convirtió su mensaje en mercancía. Nunca perdió el alma en busca del alcance. Siempre fue fiel a su lema no escrito: si no es desde la emoción, no sirve. Y ahí radica la magia de sus videos. Porque aunque cada uno parece hablar de temas distintos, el amor, la ansiedad, la muerte, el perdón, la familia, en realidad todos apuntan a lo mismo: a recordar quiénes somos bajo todas las máscaras. En una era donde todos quieren impresionar, Farid eligió conectar. Donde otros hacen ruido, él hace eco. Y en un mundo hiperestimulado, su mayor virtud fue precisamente eso: ser un susurro que se convierte en grito en el alma de quien lo escucha. Mucho antes de que el algoritmo lo bendijera con millones de vistas, Farid Dick ya escribía. Sus primeras armas no fueron los discursos ni las conferencias, sino las palabras escritas en hojas sueltas, cuadernos viejos y notas de celular. Allí, lejos de las miradas externas, comenzó a explorar un lenguaje que no se explicaba, se sentía. Ese lenguaje era la poesía. La poesía fue, para Farid, el puente entre lo que dolía y lo que podía compartirse. Porque hay emociones que no pueden decirse de manera directa. Hay verdades que no sobreviven a la literalidad. La poesía, en cambio, permite expresar sin exponer del todo, nombrar sin desnudar, tocar sin invadir. Por eso, cuando las palabras habladas se quedaban cortas, él escribía. El estilo de Farid no se adscribe a una corriente clásica o académica. Su poesía es libre, urbana, emocional, a veces desgarradora. No pretende ser alta literatura. Su objetivo es otro: que quien lo lea o lo escuche diga en voz baja: eso es exactamente lo que siento, pero no sabía cómo decirlo. Sus versos no se mueven por la rima, sino por el ritmo del alma. En sus poemas caben las rupturas amorosas, los vacíos existenciales, la salud mental, la nostalgia por el niño que fuimos, y también la esperanza que aún palpita en medio del dolor. No escribe desde la perfección, sino desde la herida, y por eso conecta. Este tipo de escritura, más que arte, es medicina. Farid Diek y Jessica Fernández, reconocidos creadores de contenido mexicanos, se encuentran actualmente en el centro de una polémica debido a declaraciones realizadas en un episodio de su podcast conjunto. En el episodio titulado Jessica y Farid. Así fue como nos conocimos. Ambos compartieron detalles sobre el inicio de su relación. Jessica reveló que, en un principio, no compartía el mismo interés romántico que Farid, quien persistió en conquistarla incluso diseñando una estrategia para llamar su atención.
Estas declaraciones han generado una ola de críticas en redes sociales. Algunos usuarios acusaron a Jessica de haberse interesado en Farid solo después de que su éxito en redes aumentara considerablemente, cuestionando la autenticidad de su relación. Por otro lado, Farid también ha sido objeto de críticas por su insistencia inicial hacia Jessica, lo cual algunos consideran contradictorio con su mensaje habitual sobre el amor propio y las relaciones sanas. A pesar de la controversia, la pareja anunció su compromiso en marzo pasado y, hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas respecto a los comentarios negativos. Ambos continúan activos en sus respectivas plataformas, compartiendo contenido relacionado con sus proyectos profesionales y personales. Este caso ha encendido un debate más profundo en redes sociales sobre el impacto de la fama en las relaciones sentimentales, las expectativas de género y la presión que enfrentan las figuras públicas al exponer detalles íntimos de su vida. Mientras algunos defienden la autenticidad del vínculo entre Jessica y Farid, otros critican el uso de narrativas románticas que podrían, según su perspectiva, reforzar patrones poco saludables. El episodio que desató la controversia. El episodio en cuestión, titulado Jessica y Farid, así fue como nos conocimos, fue grabado en julio de 2022 y recientemente resurgió en redes sociales. En él, ambos comparten detalles sobre el inicio de su relación. Farid relata que desde el principio sintió una fuerte atracción por Jessica, mientras que ella no compartía el mismo interés. Según sus propias palabras, persistió en conquistarla, incluso diseñando una estrategia para llamar su atención. Jessica, por su parte, menciona que su percepción cambió después de observar el crecimiento profesional y popularidad de Farid en redes sociales. Estas declaraciones han generado una ola de críticas en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Algunos usuarios acusan a Jessica de haberse interesado en Farid solo después de que su éxito en redes aumentara considerablemente, cuestionando la autenticidad de su relación. Reacciones y críticas en redes sociales. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Algunos seguidores acusaron a Jessica de haber accedido a una relación por interés, basándose en los comentarios que hizo en el podcast. También fue criticada por lo que describieron como actitudes pasivo-agresivas y despectivas hacia Farid. En contraste, otros se enfocaron en las actitudes del propio Dick. Señalaron que, a pesar de ser un promotor del amor propio, la narrativa de su insistencia y de haber elaborado un plan para conquistar a alguien que en un principio no mostraba interés iba en contra de sus propios discursos públicos. El término migajero, popular en redes para describir a quienes se conforman con muestras mínimas de afecto, fue uno de los calificativos más repetidos hacia el influencer. Silencio ante la polémica. Hasta el momento, ni Farid Dieck ni Jessica Fernández han emitido declaraciones públicas respecto a los comentarios negativos. Ambos continúan activos en sus respectivas plataformas, compartiendo contenido relacionado con sus proyectos profesionales y personales. Este caso ha encendido un debate más profundo en redes sociales sobre el impacto de la fama en las relaciones sentimentales, las expectativas de género y la presión que enfrentan las figuras públicas al exponer detalles íntimos de su vida. Mientras algunos defienden la autenticidad del vínculo entre Jessica y Farid, otros critican el uso de narrativas románticas que podrían, según su perspectiva, reforzar patrones poco saludables. Así fue como nos conocimos. En el episodio, Farid confesó que desde el inicio sintió una gran atracción por Jessica y que, a pesar de que ella no estaba interesada, persistió durante años con un plan para conquistarla. Jessica admitió
que comenzó a interesarse en él solo después de ver su éxito profesional y popularidad en redes sociales. Estas declaraciones causaron un gran revuelo en redes sociales. A Farid lo llaman simp o migajero, alguien que se conforma con poco afecto, señalando que su insistencia contradice los mensajes de amor propio que él suele promover. A Jessica la critican por parecer interesada solo después del ascenso de Farid, cuestionando la autenticidad de su amor. Hasta ahora, ninguno de los dos ha respondido públicamente a la ola de críticas.